Capítulo 91. Matt gimió mientras le dolía todo el cuerpo después de esa pelea muy corta pero muy brutal. No era ajeno a ser golpeado, pero después de todo su entrenamiento, era raro que lo golpearan tan mal. No pudo evitar pensar en la cadena de acontecimientos que llevaron a esta dolorosa situación. Todo comenzó esa mañana. Se enteró de una serie de descubrimientos espeluznantes en Hell's Kitchen, cuerpos rotos y golpeados. Alguien se había pasado la noche matando a todos los malvados que podía encontrar, y encontraron mucho. Los asesinatos en sí también fueron brutales, contundentes, sin señales de armas. Esto llevó a las autoridades a sospechar que detrás de él había alguna persona mejorada. En particular, se apresuraron a echarle la culpa a un mutante. No podía culparlos por pensar eso, sucedía más a menudo de lo que le gustaría. Mutantes, niños pequeños que sufrieron, y durante ese sufrimiento, despertaron algún tipo de poder. Y vengarse del mundo. Él mismo no había conocido a ninguno, a menudo no duraban mucho, o desaparecían, ya fueran capturados o llevados a algún lugar seguro. Así que cuando se enteró de este caso, no podía esperar para investigar. Lo que lo llevó a salir esa noche, tratando de ver si todavía estaban por aquí. Y no tardó mucho en encontrarlas, dos personas, dos mujeres como las describieron las personas a las que rescataron. Es posible que no pudiera verlos, pero eso no significaba que no pudiera distinguir entre un hombre y una mujer. Y esas dos eran mujeres sin lugar a dudas, todo en ellas gritaba ese hecho, incluso si la más pequeña actuaba como un matón. Y ahora, se encontraba en una situación difícil, el más pequeño lo había golpeado, y lo único que probablemente le impidió golpearle el cráneo fue el mayor, que parecía un manipulador. Dada la descripción, casi esperaba que se tratara de un proyecto secreto del gobierno, pero ahora eso parecía poco probable. Está bien, sé un poco sobre ellos, mi mentor a menudo hablaba de ellos, y tuve algunos encontronazos con ellos. Conozco un lugar en el que podrían estar, pero es poco probable que sea su base principal. Finalmente tuvo que revelar la verdad. Era eso o que se lo sacaran a golpes. Y no quería sufrir para salvar vidas de esa clase. No estaba de acuerdo con matar, pero también entendía que no tenía nada que decir sobre lo que hacían estos dos. No estaba mejorado, era ciego, podía sentir el mundo y era bueno peleando. Pero contra esta mujer, no solo más fuerte y rápida que él, sino también más hábil en la lucha, no tenía ninguna posibilidad. Asentí levemente cuando Daredevil finalmente habló. Era inteligente para admitir su derrota de esa manera. A mi lado, Mordred ya estaba ansioso por ir a romperse la cara un par de veces hasta que derramó lo que queríamos saber, y sus dientes. Hay un almacén cerca de los muelles, dijo con los dientes apretados. Distrito de empacadoras de carne. Puertas Rojas. Es uno de sus lugares tranquilos. Mucha gente entra, pero pocos salen. Nunca tuve la mano de obra para romperlo solo. Parece nuestro tipo de lugar, dijo Mordred, prácticamente saltando sobre sus talones. Vamos a llamar. Personalmente, no pude evitar sospechar, dado que estaba describiendo lo mismo que había hecho el corredor ahora desmayado. Lo que significaba que, o bien la mano estaba tramando algo, o bien estaba tratando de engañarnos. Pero dado que no tenía ninguna razón para proteger a la mano, no expresé mis sospechas, incluso si estaba decepcionado de que Mordred no hubiera visto la extraña coincidencia. Los tres nos movíamos por la ciudad como sombras, bueno, dos sombras y un trueno. Mordred no se molestó en ocultar su presencia. Saltaba de tejado en tejado con la gracia de una roca, a menudo gritando de emoción en el aire. Daredevil se mantuvo en las sombras, silencioso, metódico. Honestamente, estaba impresionado de que incluso pudiera seguir el ritmo, porque Mordred seguía tratando de avanzar, incluso si él era el que lideraba el camino. Finalmente, llegamos al almacén. Era achaparrada y cuadrada, hecha de ladrillo viejo y acero, asentada al borde del agua como una reliquia olvidada. Las puertas rojas estaban cerradas, sin señalización, sin ventanas. Silencioso como una tumba, Daredevil levantó la mano. Dos guardias en el frente, uno en la parte de atrás, alrededor de una docena adentro. Llevaré a los dos de delante, dijo Mordred, chasqueándose el cuello.
Al menos trata de manejar al último chico por tu cuenta. Antes de que nadie pudiera discutir, ella ya estaba en el aire, las botas se estrellaron contra el costado de la pared antes de saltar a través de una claraboya como un cohete. Hubo una breve pausa, luego un choque, luego un grito. Entonces, un cuerpo salió volando por la otra claraboya, hacia arriba, no hacia abajo, y aterrizó en el pavimento a nuestro lado con un ruido sordo y húmedo. Miré a Daredevil. Es eficiente, ni siquiera parpadeó. Aterrador es la palabra que usaría. Nos mudamos. Seguí a Daredevil hacia la parte de atrás y lo vi cuidar al último guardia que fue alertado por el ataque de Mordred. Sabiendo que probablemente estaban de guardia en el interior, no perdimos el tiempo en entrar. Si bien afuera era silencioso como una tumba, una vez que estuvimos adentro, fue totalmente diferente, era un hervidero de actividad. En el interior, una gran cantidad de guardias nos estaban esperando, lo suficiente como para que una persona solitaria como Daredevil estuviera indefensa, así que entendí por qué dudó en ir por su cuenta. Mordred, sin embargo, no dudó. Ella sonrió como un demonio y cargó de cabeza contra sus filas, blandiendo los puños como martillos de hierro. Sus golpes rompieron costillas, destrozaron cráneos y enviaron a los hombres volando a través de cajas. Daredevil se desvaneció en movimiento a su lado, una mancha roja. Se retorcía alrededor de los golpes de la espada, sus porras se movían como extensiones de sus extremidades. Donde Mordred era un ariete, Daredevil era precisión. Un golpe de nervio por aquí, una barrida por allá. 2 abajo, 3 abajo, 4. Luchó como si hubiera nacido para ello. Observé durante un momento más, luego me adentré en las sombras, dejando que los dos atrajeran la temperatura. Quería ver cuántos venían y de dónde. Una puerta se abrió de golpe y otras 6 salieron con las armas encendidas. Una se lanzó hacia Daredevil, solo para ser interceptada por Mordred, quien le clavó la rodilla en el estómago con un gruñido. «¿Te enfrentas a mí?», gritó. «Tómalo en serio». Daredevil estalló, dando una voltereta hacia atrás sobre el golpe de otro y girando en el aire para estrellar una porra en el costado de su cuello. Si bien Daredevil era bueno, seguía siendo un hombre mortal, y si no fuera por Mordred, no habría durado mucho contra estos números, porque seguían llegando, desde las sombras, de las vigas, de las trampillas en el suelo, más de 2 docenas ahora. Tal vez 3 docenas. Estar abarrotado aquí, dijo Mordred entre golpes. En este punto, a cada paso que daba, pisaba a un ninja caído mientras golpeaba sus puños contra otro, lo que se sumaba al lío. Sinceramente, me sorprendió la cantidad que había. Y que seguían viniendo sin miedo. Podía entender que contra Daredevil se cansara, se equivocara, pero contra Mordred. Seguramente se dieron cuenta de que no era más que una sentencia de muerte. Sin embargo, nada dura para siempre y, finalmente, la ola comenzó a diluirse. Por todas partes, cuerpos desplomados, inconscientes o muertos. Poco a poco, toda la habitación se quedó en silencio, la lucha terminó y los gemidos y gritos dolorosos se detuvieron poco a poco a medida que la gente se desmayaba o fingía desmayarse. Mordred estaba de pie cerca del centro de todo, ensangrentado pero sonriente, con un pie sobre un montón de agentes de la mano derrotados. Pensé que se suponía que los ninjas debían estar callados, jadeó, limpiándose una mancha de sangre de la mejilla. Estos tipos gritan demasiado cuando les rompes los brazos. Daredevil se apoyó en un pilar roto, respirando con dificultad. Su traje estaba desgastado, su labio sangraba, pero estaba erguido. Es el último de ellos, al menos en la superficie. Di un paso adelante desde las sombras, sacudiéndome el polvo de las mangas. Luego encontramos el resto. Mordred se volvió, ansioso de nuevo. ¿Hay más? Señalé con la cabeza hacia la pared del fondo, donde una pesada escotilla de acero había sido abierta por el caos. Algunos ninjas habían intentado escapar a través de él antes, solo para ser derribados por el bastón de Daredevil o el pie de Mordred. Pero no había pasado desapercibido. Allá abajo, dije. Bajo tierra. Su verdadera operación. La sonrisa de Mordred se ensanchó. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver qué esconden, pero levanté una mano. No. En primer lugar, cuestionamos uno de ellos. Vivos, Mordred gimió. Muy bien. Pero no me culpes si pierde algunos dientes.
Arrastró hacia nosotros a uno de los supervivientes, un hombre enmascarado que jadeaba a través de una caja torácica agrietada, apenas consciente. Daredevil se agachó a su lado primero, con un tono tranquilo pero cortante. Has perdido. Los demás están abajo. Tú nos dices lo que hay debajo, o yo dejo que termine lo que empezó. El hombre tosió sangre, con la cabeza inclinada débilmente. Tú. No sabes con lo que te estás metiendo. Estamos al tanto, dije con calma. Y nos lo dirás de todos modos. El pobre tipo derramó todo lo que sabía, que no era mucho, pero con al menos una docena de sus comparados claramente brutalmente muertos frente a sus ojos, no se atrevió a reprimir nada. Trabajaba para Madame Gao, un viejo y poderoso monstruo, o así la llamaba. Sabía que ella era realmente vieja, pero poderosa, de eso no estaba seguro. Estaba mejorada, pero el hecho de que Stick y Electra le hubieran dado problemas desde hace un tiempo, sí, no era tan buena, pero al menos esto le permitió a Mordred saber un poco más sobre ellos sin que yo tuviera que contárselo todo. Quería que ella encontrara su propia información y que no dependiera demasiado de mí. Después de todo, mis conocimientos eran muy limitados en lo que respecta a estas cosas. El hueco de la escalera debajo de la escotilla de acero era estrecho, empinado y apestaba a productos químicos. Mordred arrugó la nariz mientras descendíamos. Huele a orina y veneno aquí abajo. No es veneno, murmuró Daredevil, frunciendo el ceño. No exactamente. Ese es el hedor de la fabricación. Tipo ilícito. Cocinas. Productos químicos. Y, miedo. A medida que descendíamos, el aire se espesaba, caliente, pesado, asfixiante. El sonido también cambió. No hubo conversación, ni ladridos de órdenes. Justo. Barajado. Respiraciones dificultosas. El roce bajo y rítmico de las manos que trabajan contra el metal. Llegamos a la puerta. Mordred la abrió de una patada con un estrépito que resonó como un disparo. Se quedó paralizada. Yo también lo hice, pero Daredevil no lo hizo. Inclinó la cabeza. Sus fosas nasales se ensancharon. Su rostro se contorsionó ligeramente, no de dolor, sino de alarma. Su mano salió disparada, rozando la pared, y luego se cerró en un puño. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. El silencio en el interior no solo era espeluznante. Era antinatural. Como si la habitación hubiera sido entrenada para no respirar demasiado fuerte. Entonces Daredevil volvió a hablar. Más suave esta vez. Casi conmocionado. Puedo oler la sangre en el aire. Productos químicos. Desechos humanos. Demasiados latidos del corazón. Rápido, irregular. Enfermo. Exhausto. Pero nadie habla. Nadie está susurrando. Se volvió hacia mí, con expresión tensa. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no puedo oír ninguna voz? No pueden verte, dije con dulzura. Su cabeza se giró ligeramente. No pueden ver a nadie, continué. Sus ojos se han ido. Daredevil se puso rígido. ¿Pasó un tiempo, ciego?, preguntó, con la palabra atascada en su garganta. Sí, estuvo callado durante mucho tiempo. Luego, apenas audible, dijo, es por eso que los latidos de sus corazones no cambian. ¿Por qué siguen trabajando? No saben que estamos aquí. La voz de Mordred era un susurro de rabia. Esclavos. Daredevil exhaló, largo y bajo. Luego avanzó lentamente, golpeando ligeramente el suelo con su bastón hasta que tocó el borde de una mesa de metal. Se agachó junto a uno de ellos, a juzgar por la respiración dificultosa, era un hombre joven. Con cuidado, extendió una mano y se tocó el brazo. Te vamos a sacar de aquí, dijo, ahora con voz gruesa. Estás a salvo. El hombre se estremeció, confundido. Pero no dejó de trabajar. El miedo los mantenía a todos trabajando, lo ignoraban todo, el ruido de nuestra entrada, la suave voz de Daredevil, el miedo les impedía pensar, tan golpeados y maltratados estaban, que incluso eso temían hacerlo. Solo pude suspirar, era la miseria humana manifestada. La podredumbre de esta época, pura codicia en su peor expresión. Cuando una vida humana se reducía a un número, la cantidad de ganancia que podía obtener para otra persona. Ven, recopilemos información, necesitamos encontrar a los que están detrás de esto, el verdadero enemigo.
Dije con ligereza y puse una mano en el hombro de Mordred. Ella tembló de rabia, queriendo lo único que quería era destrozarlo todo. Pero no tenía a nadie a quien castigar por esto, todo el mundo ya estaba deprimido. Matt Murdock, dije, llamando su atención. Ayuda a esta gente. Dije, tirando de Mordred hacia un par de puertas, buscando una oficina o algo así. Nueva York era la ciudad que nunca duerme. Incluso ahora, cuando el sol se ponía, la ciudad era un hervidero de vida y actividad. Aquí, en el sórdido vientre, lejos del hotel en el que nos alojamos Mordred y yo, era particularmente activo. Matt Murdock había hecho lo que le pedí y había ayudado a la pobre gente que había sido encarcelada en esa fábrica maldita. Podría haberlos curado a todos, habría sido fácil, pero no lo hice. Había un mundo de diferencia entre un centenar de personas ciegas moribundas que eran rescatadas y personas totalmente sanas que afirmaban haber sido ciegas y mantenidas encerradas durante meses. Y para cambiar esta ciudad, habría que obligarla a cambiar. Así que la gente necesitaba conocer la oscuridad, verla. Solo cuando supieran lo oscuro que estaba bajo sus pies, estarían dispuestos a actuar. Salvar una vida era fácil, pero salvar una nación no lo era. Una vez más, Mordred y yo nos encontramos en la búsqueda. Después de haber pasado el día revisando la información que recuperamos, teníamos algunas pistas a las que podíamos seguir. Y ahora que había caído la noche, era hora de ponerse en movimiento. La azotea daba a un tramo de hormigón y neón. Debajo de nosotros, House Kitchen se agitaba de inquietud. Había sirenas en cada esquina, parpadeando en rojo y azul como las luces de advertencia de una máquina moribunda. Coches de policía se agruparon cerca de los callejones. Los agentes llamaron a las puertas del almacén. Los civiles susurraban detrás de las cortinas cerradas. Los criminales se desvanecían como fantasmas en grietas demasiado estrechas para que la justicia los siguiera. A pesar de que House Kitchen era un lugar que a la policía le gustaba ignorar, un lugar donde reina el crimen, después de ayer, el mundo prestó atención y mientras lo hacía, también lo hacía la ley. Se siente diferente, murmuró. Como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Lo es, dije en voz baja. La verdad salió de las sombras anoche, y ahora la ciudad no sabe qué hacer con ella. Debajo de nosotros, las furgonetas de noticias estaban aparcadas en el otro extremo de los muelles. La cinta policial ondeaba con la brisa. Alguien había encontrado el almacén. Mordred entrecerró los ojos. ¿Crees que lo resolverán? ¿Qué estaba pasando allí abajo? No, dije con sinceridad. Creo que simplemente encontrarán a alguien más a quien culpar, y luego se olvidarán de ello. No quieren admitir que algo así sucedió aquí, así que probablemente no lo harán, a menos que se vean obligados a hacerlo. Lanzó un gruñido bajo y frustrado. No le gustaba, pero también sabía que era poco lo que podíamos hacer al respecto. El aire se movió detrás de nosotros. No me volví. Estás callado, Daredevil. Pero no eres invisible. Desde el borde del tejado, Daredevil subió, después de haberse ocultado fuera de la vista, y escuchó nuestra conversación. Se levantó suavemente, su traje rojo atrapando el tenue naranja de la luz moribunda de la ciudad. No he venido a pelear, dijo Mar en voz baja. Vine porque no podía dejar de pensar en ellos. Mordred inclinó la cabeza, con una mano apoyada casualmente en su cadera. ¿Los ninjas o las víctimas? Las víctimas, dijo sin pausa. No podía dormir. Cada vez que lo intentaba los escuchaba, su confusión, su miedo. La forma en que trataban de evitar cada toque. Solo puedo imaginar el sufrimiento que me llevó a eso. Dio un paso adelante, hacia la cornisa donde nos encontrábamos. Tenía la mandíbula apretada, voz baja pero firme. Todavía recuerdo cuando me robaron la vista, cómo me arrojaron a la oscuridad. Y pensar que alguien le hizo eso a tantos. Quiero entrar. Mordred lo estudió, con una expresión ilegible. Sus puños, todavía envueltos en una tela suelta de la noche anterior, se apretaron una vez y luego se relajaron. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. Este no es un asaltante en la azotea que estamos persiguiendo. Es más grande. Más sangriento. Y no voy a reducirlo. Matt asintió una vez. No te lo estoy pidiendo. Los observé a los dos, fuego y hielo. El caballero que se forjó en la batalla. El diablo que cazaba en la oscuridad. Tan diferente. Y, sin embargo, en este momento, alineados.
Volví la mirada a la ciudad de abajo, a las luces parpadeantes, al caos y al silencio, tomados de la mano en un equilibrio inquieto. Entonces nos movemos juntos, dije. Seguimos el rastro. Daredevil inclinó la cabeza. ¿Cuál es el siguiente paso? Mordred sonrió. Recogimos un hilo de uno de los bastardos de abajo. Manifiestos de envío, fechas, rutas codificadas. El pequeño imperio de Gao mueve mucho más que la pólvora y el veneno. Y esta noche, añadí, hay un traslado. Un convoy que sale del barrio de la confección en menos de una hora. Si tenemos suerte, nos llevará a una línea de suministro o a un nombre más grande. Matt no necesitó hablar. Se limitó a asentir con la cabeza, volviendo a ponerse en movimiento, preparándose ya para la caza. Bajo nuestros pies, Nueva York contuvo la respiración. Sobre él, 3 depredadores se prepararon para saltar. El Canva se movía como una serpiente por las venas de Nueva York. 4 camionetas negras. Unmarked. Ventanas oscurecidas. Sus neumáticos zumbaban bajo contra el asfalto mientras rodaban por el distrito industrial, lentos, cautelosos, pero no lo suficientemente lentos. Tenían guardias. Las motocicletas flanqueaban la parte delantera y trasera. Hombres con ropa oscura con viseras y armas silenciadas. Profesionales. No punks callejeros. Lástima para ellos, tampoco éramos punks callejeros. Atacamos justo cuando doblaban en un tramo estrecho detrás de una línea de fábricas en ruinas. Las farolas parpadeaban en lo alto, proyectando largas sombras sobre la carretera agrietada. La emboscada fue programada para el segundo. Mordred aterrizó primero. Cayó desde el techo como un trueno encarnado, estrellándose contra la motocicleta delantera con ambas botas y enviándola al costado de un camión en una ráfaga de chispas y vidrios rotos. Estallaron gritos. Siguió el caos. Los camiones frenaron bruscamente. Gritaron los guardias, con las armas en alto. Demasiado lento. Daredevil ya estaba entre ellos, con las porras girando. Desarmó a un hombre con un movimiento de muñeca y clavó su rodilla en las costillas de otro antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. El tercero apenas tuvo tiempo de apretar el gatillo antes de que Mordred lo estrellara con el hombro contra una pared con un sonido como de yeso roto. Entré el último, silencioso y sereno, moviendo el brazo en una media luna que doblaba el aire. Una de las puertas traseras se desprendió de sus bisagras y se abrió para revelar filas y filas de cajas marcadas con sellos extraños, no solo drogas, no solo suministros, algo peor. Mordred ya estaba destrozando otro camión, sonriendo como un lunático. Espero que hayas traído repuestos, gritó, lanzando a un guardia a través de un parabrisas. Porque voy a romperlos todos. Empiezo a pensar que lo disfrutas, murmuró Daredevil mientras se agachaba bajo una ráfaga de disparos y golpeaba con un codo la sien de un pistolero. ¿Te parece? Gritó, derribando a un hombre de su bicicleta y rodando con él por el pavimento. Más guardias salieron por la parte de atrás. Uno de ellos tenía una espada, no una pistola. Eso me llamó la atención, una élite de la mano. Finalmente, se movía como una sombra líquida, con la espada cortando arcos en el aire hacia el lado expuesto de Daredevil. Levanté una mano, pero antes de actuar, la volví a bajar, no necesitó ayuda, la espada nunca lo tocó. Lo desvió con un bloqueo perfectamente sincronizado, luego desarmó al hombre con un giro fluido. El ninja de élite no cayó fácilmente, pero Daredevil luchó de manera más inteligente, no más dura. No necesitaba ser más fuerte, solo necesitó un momento, y lo tomó. La élite cayó. Respirando, pero entrecortado. Íbamos ganando, pero la verdadera pregunta era, ¿por qué transportaban tanto equipo a tan gran profundidad en Manhattan? Mordred abrió de golpe el último camión, frunciendo el ceño por primera vez. ¿Padre? Es posible que quieras ver esto. Crucé la distancia en un instante. Dentro del camión, debajo de las cajas, había jaulas. Jaulas pequeñas con barrotes de hierro. ¿Y dentro de ellos? Niños. ¿Y el padre? ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Mordred mientras volvíamos al hotel. No hables con la boca llena. La reprendí mientras ensuciaba su ropa. Va, no importa eso, dijo ella alrededor de un bocado. No podemos dejar que se salgan con la suya. No respondí de inmediato. El momento en que abrimos el último camión todavía permanecía en mi mente. Las jaulas. Los niños. El silencio que siguió.
Incluso Mordred, a pesar de todo su fuego y furia, no había hablado mucho después de eso. Estaban dormidos, algunos drogados, otros demasiado cansados para seguir llorando. El olor a amoníaco y sudor, las extremidades demasiado finas, los deditos enroscados alrededor de los barrotes oxidados. Había vivido en la época de Roma, cuando la esclavitud era legal, e incluso los esclavos eran tratados mejor que esos niños. Lo sé, Mordred, dije al fin, sentándome pesadamente al borde de la cama. Pero no tenemos más pistas. No, a menos que escarbemos en la montaña de materiales confiscados. Y no tenemos tiempo para eso. Nos reunimos con Stark mañana. Mordred hizo un ruido de frustración, golpeando su comida para llevar en la mesita de noche. Lo odio. Odio simplemente alejarme. ¿Crees que lo disfruto? Mi voz era más aguda de lo que pretendía. Lo suavicé. ¿Viste lo que yo vi? Hemos hecho lo que hemos podido por esta noche. Esos niños ya están a salvo. Eso importa, ella no habló. Simplemente encorvado en la silla junto a la ventana, con los brazos cruzados. Pasó un tiempo, solo come Mordred. Esto no es Albión, no podemos cambiar este lugar. Me sentía cansada, los últimos días me habían agotado. Había olvidado lo crueles que podían ser los humanos, pero no está bien. Simplemente no lo es, murmuró Mordred mientras tiraba la caja de fideos vacía y tomaba una hamburguesa. No podría estar más de acuerdo. Sin embargo, no me correspondía a mi actuar. Yo no era el rey de esta tierra, de esta gente. Y aunque yo era un dios, esta no era la edad de los dioses, sino la edad de los hombres. No sería correcto que yo arrojara el juicio divino por todas partes. No, este era un problema con el que la gente de esta nación tenía que lidiar. Y tampoco les faltaron sus propios héroes. Toque, toque. Un golpe repentino en la puerta rompió mi línea de pensamiento. ¿Pediste más comida? Pregunté, mirando a Mordred, que miraba a la mitad de su hamburguesa e igualmente confundido. No. Dijo ella, con la boca medio llena. No, a menos que alguien se dé cuenta de que necesito postre. Vea por él, murmuré, demasiado agotado para preocuparme. Mordred puso los ojos en blanco, se limpió los dedos en la colcha, de nuevo, y se dirigió hacia la puerta en calcetines. Volvió a llamar a la puerta. Suave. Más despacio. Demasiado educado para un repartidor. En realidad no importaba, sin embargo, se estaba volviendo sospechoso. Mordred no temió nada y abrió la puerta de par en par. Al otro lado había una mujer. Cabello oscuro despeinado. Ojos fríos y muertos. Su expresión era inexpresiva, el rostro flácido como una marioneta esperando hilos. Y detrás de ella, hola, dijo el hombre del traje púrpura, apareciendo a la vista con el tipo de despreocupación arrogante que solo poseen los verdaderos monstruos. Espero que no estemos interrumpiendo nada demasiado indulgente. Mordred no reaccionó al principio. No hasta que se dio cuenta de que la mujer detrás de él no parpadeaba. Entonces su mano comenzó a cerrar la puerta. Dijo gentilmente el hombre de púrpura. Jessica, querida, sé un amor y sostén la puerta. La mujer se movió sin dudarlo. Una mano golpeó la puerta y la mantuvo en su lugar. Mordred parpadeó, sorprendido por la súbita fuerza. Insisto, dijo el hombre, acercándose. Su sonrisa era demasiado amplia. Después de todo, he venido a hacer una oferta generosa. Y vas a querer escucharlo. Mordred los miró a ambos de cerca, sin ver nada que insinuara que eran de la mano, y con el ejemplo de Daredevil, no los trató de inmediato como chicos malos, aunque realmente tenía ganas de aplastar la cara molesta del tipo. Padre, dijo ella cuidadosamente, tenemos un problema. Oh, dijo, con los ojos iluminados al verme. Eres incluso más hermosa de lo que dijeron. Honestamente, ambos son obras de arte. Es agotador, de verdad, belleza y poder, todo en un solo paquete. Su voz era de terciopelo y aceite. Se deslizó. He oído hablar de ti, continuó. Dos mujeres mejoradas, haciendo un gran desastre de House Kitchen. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos cruzáramos. No pude evitar sentirme un poco confundido, ya que este hombre aparentemente se sentía como en casa. Es decir, no era bienvenido, ya que se había visto obligado a que su compañero empujara la puerta para abrirla.
Sin embargo, dado que él estaba allí porque creía que nosotros éramos mejorados y que la mujer también parecía mejorada, era probable que él fuera algún que quisiera ser héroe o villano. Aún así, no me preocupé, ningún villano o héroe de 2 bits podría amenazar a ninguno de los dos. Está bien, entra y habla, claramente no vas a aceptar un no por respuesta. Sonrió al oír eso, no, sonrió, como si acabaran de invitarlo a un palacio en lugar de a una habitación de hotel barata. La mujer detrás de él, vestida de civil y con el cabello oscuro colgando alrededor de su rostro como una cortina, no habló. Entró solo porque él se movía, arrastrándolo como un fantasma en su propia piel. Echó un vistazo a la habitación con leve curiosidad y luego volvió su mirada hacia nosotros. Agradezco su hospitalidad. Es muy raro, en estos días, encontrar personas que no estén gritando a estas alturas. ¿Gritando? ¿A qué? Quiero decir que tu traje es horrible, pero no es digno de gritar. Murmuró Mordred en voz baja mientras volvía a su propio montón de comida. Se rió entre dientes y el sonido hizo que me picara la piel. Ahora. No hay necesidad de hostilidad. Estoy aquí para ofrecer una oportunidad. ¿Quién eres tú? Pregunté claramente. Oh, tengo muchos nombres. Pero me gusta Kilgrave. Lo sé, no es el más halagador. Pero la creación de marca es difícil. Su sonrisa se ensanchó. Y esta encantadora criatura detrás de mí es Jessica. No te preocupes, ella no muerde. A menos que yo se lo diga. Jessica no reaccionó. Se quedó quieta, con la expresión inexpresiva y los hombros ligeramente encorvados, como si el mero hecho de estar allí fuera un peso que apenas pudiera soportar. La estudié de cerca, me pareció extraña, como si no estuviera toda allí. Era claramente más fuerte que una persona normal. ¿Podría ser una mutante que había perdido su inteligencia a cambio de fuerza? Era probable que las mutaciones fueran así de extrañas, pero algo se sentía mal. Jessica, sé querida y cierra la puerta, ¿quieres? Dijo Kilgrave sin mirar atrás. Se movió de inmediato, volviéndose sin decir una palabra para cerrar silenciosamente la puerta detrás de ella. Era demasiado suave. Demasiado practicado. Demasiado obediente. Aún así, no me moví. Todavía no. No hasta que lo entendí. Bueno, continuó Kilgrave, acercándose a la pequeña mesa cerca de la ventana y sacando casualmente una silla. No perdamos el tiempo los unos a los otros. He estado siguiendo los informes, 2 mujeres increíblemente talentosas que aparecen en Nueva York, destrozando el crimen organizado como si fuera papel. Estaba intrigado. Soy un hombre que aprecia el poder. Se sentó, cruzó una pierna sobre la otra y sonrió como si fuera él quien nos recibiera. ¿Y tú eres, qué? Preguntó Mordred, desinteresado. ¿Algún reclutador para un montaje? ¿Como esos chicos de la hermandad? Algo así, respondió. Me gusta la idea de coleccionar gente como yo, gente superdotada, hay fuerza en la unidad, ¿no? Y bajo mi mando, no tendrás que quedarte en lugares pequeños como este, ni comer comida así. Estaba claro que no le importaba mucho la pequeña habitación de hotel que teníamos, que en realidad era una mierda. Aunque la comida no era mala, a pesar de que era solo comida chatarra, era mucho mejor de lo que solíamos obtener en nuestro tiempo. Aún así, no podía culparlo por pensar que, después de todo, podríamos estar mal. Muchos héroes lucharon por pagar las facturas, ya que ser un héroe realmente no pagaba en absoluto. Kilgrave se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos bajo la barbilla. Dime, ¿cómo es? Abriéndose camino a través de la ciudad como una tormenta. ¿Se siente bien? Mordred no levantó la vista de su comida. Ella se encogió de hombros. Es mejor que quedarse quieto. Él sonrió al oír eso, suave y astuto. Por supuesto que sí. Toda esa fuerza debe sentirse desperdiciada a menos que se use. Lo disfrutas, ¿verdad? El fragor de la batalla. Lo emocionante de ello. Mordred hizo una pausa a mitad del bocado. Solo por un segundo. Luego siguió comiendo. Diablos, sí, lo disfruto, lucho lo mejor que puedo. No hay nada mejor que una buena pelea para combatir el aburrimiento. Aburrimiento, repitió Kilgrave pensativo, eso sí que es un asesino. Eso es lo que me volvió loco, ¿sabes? Tener poder.
Se volvió tan solitario, siendo el único especial alrededor. Sus ojos se dirigieron a ella, estudiándola con una especie de hambre silenciosa. Pero tú. Eres diferente. Lo puedo decir. Fuerte. Salvaje. No tengo miedo de ensuciarme las manos. Ella lo miró entonces, finalmente, con una chispa de curiosidad. ¿Intentas coquetear conmigo? Él soltó una risita, suave y despreocupado. Tengo aquí a mi querida Jessica, eso es todo lo que necesito, aunque tu hermana es una mujer muy bonita. El aire cambió. Mordred se quedó paralizada a mitad del bocado, apretando la mandíbula. Lenta y deliberadamente, dejó la comida a su lado. Su silla crujió mientras se inclinaba hacia adelante, con los ojos entrecerrados hasta convertirse en rendijas. Será mejor que elijas tus próximas palabras con mucho cuidado, dijo ella, con voz como la grava y el hielo. Porque esa no es mi hermana. Kilgrave parpadeó una vez, su sonrisa vaciló solo ligeramente. ¿Cómo? Mi error. Supuse. Asumiste que te equivocabas, interrumpió Mordred, levantándose de la silla con el roce de la madera contra las baldosas. Ese es mi padre del que estás hablando. Hubo silencio. Jessica no se movió. Kilgrave alzó una ceja. ¿En serio? Vaya, qué progresista. Mordred dio un paso adelante. Sigue hablando. Te reto. No la detuve. Todavía no. Tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría Kilgrave y, lo que es más importante, que estaba tratando de leer de nosotros. Se echó ligeramente hacia atrás, golpeando con los dedos el brazo de la silla. Susceptible. Sin embargo, el parecido familiar es bastante fuerte. El fuego. La actitud. Su mirada se desplazó hacia mí durante medio segundo. Y puedo ver de dónde lo saca. No lo mires, siseó Mordred. Mordred, dije en voz alta y con tono de advertencia. Ya no me gustaba este hombre cuando lo hizo, sus palabras hicieron que un extraño cosquilleo recorriera mi espina dorsal. Era una sensación repugnante, algo andaba mal en él, pero no quería que Mordred comenzara una pelea por algo tan insignificante. Kilgrave inclinó ligeramente la cabeza ante mi tono, como un gato que oye un sonido desconocido. Sus labios se entreabrieron, un parpadeo de diversión sin palabras tiró de las comisuras de su boca. Por supuesto, dijo suavemente, levantando las manos en un gesto desarmante. No quise ofender. Simplemente me gusta entender la dinámica de las personas que conozco. Mordred no se sentó. Se quedó allí como una ballesta cargada, con las manos temblando cerca de la empuñadura del cuchillo que había usado para cortar su hamburguesa. Tenía la mandíbula apretada, un tacón golpeteaba el suelo con irritación. Entonces deja de hacer suposiciones, gruñó ella. O terminarás con menos dientes de los que entraste. Kilgrave soltó una risita leve, pero no insistió más, no con ella. Su atención volvió a mí, como el aceite que se desliza por el cristal. ¿Y tú? Te has quedado callado. Compuesto. Debo decir que es refrescante. Todos los demás que conozco tienden a entrar en pánico una vez que se dan cuenta de quién soy. No le ofrecí nada más que una leve sonrisa. No sé quién eres tú. Mi honesta respuesta lo dejó perplejo. Claramente, no estaba del todo seguro de cómo reaccionar. Ya veo, bueno, estoy un poco decepcionado, pero de nuevo, todavía no soy demasiado famoso, nada como Tony Stark. Jessica aquí solía ser bastante fan de él, ¿no es así?, le preguntó a la mujer que estaba a su lado. La boca de Jessica se movió antes de que el pensamiento pudiera alcanzarla. Su voz era plana. Hueco. Sí. Era. Salió frente al mundo. Dijo quién era. Sin mascarilla. Sin vergüenza. Hizo una pausa, el más leve parpadeo de algo, arrepentimiento, recuerdo, recorrió su rostro antes de que volviera a desaparecer. Pensé que así era como se veía un héroe. Kilgrave soltó un zumbido de satisfacción, como un hombre que escucha su melodía favorita. Inspirador, ¿no? Lástima que no esté aquí para ver en lo que te has convertido. Eso sonaba bastante sospechoso. No había nada malo en su respuesta, pero sus palabras no sonaban bien. Había algo allí, algo no dicho, algo que solo ellos dos sabían, pero fuera lo que fuera, se sentía incorrecto. Aún así, no me entrometí,
tenía la sensación de que este tipo, este Kilgrave, me diría todo lo que quería saber por su cuenta, así que me concentré en escuchar y comer lentamente mi comida. Al ver que no tenía nada más que decir, pareció un poco disgustado, tal vez aburrido, pero rápidamente volvió su atención a Mordred. Kilgrave volvió a reclinarse en su silla, con los brazos apoyados a los lados, como si fuera el dueño del lugar. Mordred, dijo de repente, con el nombre enroscado en su lengua como un sorbo de vino. Es así que es una elección audaz. Mordred, todavía de pie, alzó una ceja. ¿Qué? Tu nombre, dijo, sonriendo como si hubiera encontrado un secreto que solo él entendía. ¿De verdad que te decantaste por Mordred, El caballero rebelde. El traidor. El que trató de matar a mi querido papá. Sus ojos se dirigieron a mí, luego volvieron a ella. Déjame adivinar, rey Arturo. Me di cuenta de que pensaba que Mordred era solo alguien que eligió ese nombre como un nombre de héroe en lugar de sospechar que Mordred era el verdadero negocio, lo cual era comprensible. Después de todo, todavía se creía públicamente que Mordred era un hombre. Me limité a sentir con la cabeza ante su pregunta. Decidir hacerle creer que acabamos de elegir esos nombres al menos nos permitiría usarlos sin arriesgarnos a revelar quiénes éramos realmente. Kilgrave sonrió, claramente entretenido por la implicación. Qué pintoresco, dijo. Un poco de cosplay, un poco de estilo mítico, está de moda en estos días. Pero tengo que decir que lo llevas bien. El rey y el caballero. Sus ojos recorrieron el atuendo de Mordred, los pantalones cortos, las botas, el vientre desnudo. Aunque siempre me imaginé a Mordred en algo un poco más blindado, la sonrisa de Mordred se ensanchó, no amistosa, no agradable. El tipo de sonrisa que decía que estaba a 2 segundos de lanzarle un puñetazo en la cara, pero estaba claro que el hombre no entendía a Mordred como yo lo hacía, y la malinterpretaba. No puedo usar armadura por aquí, respondió honestamente. Sí, seguramente llamaría más la atención, dijo Kilgrave. Aún así, es un nombre curioso. Un poco villano, ese. Parricidio, traición, batalla apocalíptica. Pero tal vez ese sea el atractivo. Los malos siempre se divierten más. Kilgrave asintió para sí mismo. Ya sabes. Caos. Rebelión. La emoción de todo. Te ves bien, pelo alborotado, botas, sonrisa confiada. Incluso te comportas como alguien a quien no le importan las reglas. Lo entiendo, yo también odio todas las reglas de la sociedad. Los que tienen poder, como nosotros, deberían ser libres. Muy bien, eso fue claramente más un villano que un héroe. Aunque podría ser parte de la hermandad, dado que con demasiada frecuencia hablaban así, y esos no eran realmente los malos, más bien antihéroes, por lo que aún era demasiado pronto para juzgarlo. Pero estaba empezando a sentir que él empujaría a Mordred más allá del punto de no retorno muy pronto, y honestamente, no tenía ganas de contenerla. Mordred inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de decidir qué parte de su cara golpear primero. Hablas mucho. Kilgrave soltó una risita. Las palabras son poder. ¿O no te habías dado cuenta? Se giró ligeramente, estirando la espalda como si estuviera descansando en un bar en la azotea en lugar de estar en una habitación de hotel con 2 superdepredadores. Empiezo a preguntarme si has venido aquí para ofrecer algo, dije en voz baja, o si simplemente querías oírte hablar. Oh, vine a ofrecer algo, respondió con esa misma sonrisa insufrible. Libertad. Influencia. Seguridad. El mundo no es amable con la gente como nosotros. Gente que puede doblarlo. Pero juntos, podríamos convertirlo en algo nuevo. No tendrías que esconderte en las sombras o quemarte persiguiendo cucarachas por los callejones. Volvió la mirada hacia Mordred, con unos ojos que brillaban con algo demasiado hábil para ser sincero. Y tú, no tendrías que luchar por las migajas. O demuéstrate a ti mismo. Nunca más. Las botas de Mordred rozaron el suelo mientras cambiaba de postura, con los brazos aún cruzados. Realmente no lo entiendes. Kilgrave alzó una ceja. ¿No entiendes qué? La sonrisa en su rostro no era del tipo que le das a alguien a quien respetas. Era del tipo que daban los lobos antes de morder. Crees que me conoces, pero la verdad es que no sabes nada. Kilgrave hizo una pausa y luego se echó a reír. Bueno,
Eso es normal, ¿no? Conoces a alguien y luego llegas a conocerlo. Todavía no nos conocemos, pero nos conoceremos muy pronto. Hablaba con confianza, demasiada confianza, de hecho. No podía entender la razón de su confianza, seguramente no era la mujer que estaba a su lado. Podría actuar como su sirvienta, pero eso no importaría, era demasiado débil para hacer mucho, sin mencionar que éramos dos y una de ella, lo que significaba que tenía que confiar en su propio poder, pero yo no sentía nada de él. Su cuerpo no era el de un guerrero. Entonces, ¿qué estaba pasando? Deseaba poder recordar su nombre, pero honestamente, simplemente no pude. Kilgrave era un poco como ese tipo de bacanda, pero era blanco, así que no podía ser él, y no se movía como alguien entrenado. No había peso en sus pasos, ni tensión en sus extremidades. Era un hombre completamente convencido de que el mundo se movería para él, y no al revés. Eso lo hacía peligroso, no por fuerza, sino por certeza. Las personas que creían que el mundo se sometía a su voluntad a menudo tenían un poder que no provenía de los puños. Aún así, no vi runas. Sin circuitos. No hay sellos de hechicería grabados en su piel. No hay campos mágicos, y ciertamente no hay esencia divina. Era solo un hombre, y sin embargo, estás terriblemente seguro de ti mismo para alguien que ni siquiera puede vencerme en un concurso de miradas, dijo Mordred. Su tono era casual, pero había acero debajo. Actúas como si ya estuviéramos de tu lado. Kilgrave no se inmutó. ¿No es así? Los ojos de Mordred se entrecerraron, y luego, como si se le acabara de ocurrir, inclinó la cabeza hacia la mujer de la esquina. ¿Cuál es su trato de todos modos? ¿Es tu mascota? ¿O simplemente te gusta quedarte parado sin hacer nada? Jessica no reaccionó. Kilgrave sonrió. Oh, ella. Ella es mía. Mente, cuerpo, alma. Todo. Mordred frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Significa, dijo Kilgrave, casi ronroneando, que si le dijera que se rompiera el cuello, lo haría. Sin dudarlo, Jessica no pestañeó. El silencio golpeó como un cuchillo caído. La mano de Mordred se detuvo a mitad de camino de otra fritura. Entrecerré los ojos ligeramente. Es un regalo, continuó Kilgrave, con una voz todavía suave, tersa, enloquecedora. Yo hablo. Ellos obedecen. Sin resistencia, sin lucha. Justo, obediencia. ¿No es hermoso? Jessica se quedó quieta. Respiración. Apenas humano. A veces la gente no lo nota al principio, como ustedes dos, otros lo muestran de manera bastante obvia, como Jessica aquí. Pero llegarás a aprender todo el placeres de estar debajo de mí. Dijo con una sonrisa retorcida en su rostro. Eso lo hizo. Los últimos alevines en el plato de Mordred no sobrevivieron. Su mano lo trituró en migajas sin siquiera intentarlo. Se levantó, lentamente, su silla gimiendo en señal de protesta. ¿Debajo de ti? Preguntó ella, con la voz baja. ¿Crees que estoy por debajo de ti? Kilgrave le sonrió, engreído y sereno. Por supuesto que sí. No has intentado irte. Has sido muy obediente. Encantador, de verdad. ¿Crees que el hecho de que te golpee la cara es conformidad? Preguntó ella, ahora un poco más alta. Amigo, la única razón por la que no te he doblado por la mitad es porque él, me señaló sin mirar, todavía tiene curiosidad. La mirada de Kilgrave se dirigió hacia mí. No dije nada, pero estaba en alerta máxima, porque sus palabras me habían refrescado la memoria. Recordé quién era y lo que podía hacer. Kilgrave no podía recordar su verdadero nombre, pero recordé que debía ser alguien que había sufrido experimentos brutales cuando era niño, que le habían retorcido el cuerpo y la mente. Había adquirido la capacidad de controlar a los demás usando su voz, usando algún tipo de bioquímica. No entendía completamente todo sobre él o su habilidad, solo que después de obtenerla, se torció. Nunca más volvió a tener a nadie que le dijera que no y ese tipo de vida lo retorcía. Cuando se trataba de narcisismo, hizo que Tony Stark pareciera un principiante. Eso explicaba la confianza. La petulancia. La creencia absoluta de que ya éramos suyos. No necesitó amenazarnos, porque en su mente, ya estábamos en su bolsillo. Simplemente no me di cuenta todavía. Kilgrave se apartó de mí y encogió un poco de hombros a Mordred, como si estuvieran en la misma broma. Está bien.
no tienes que aceptarlo ahora. Lleva tiempo. La resistencia es una fase, no vas a vivir lo suficiente para llevarlo a cabo, replicó Mordred con rotundidad. ¿Ves? Dijo, sonriendo. Eres adorable cuando estás enojado. No pude evitar preocuparme. Después de todo, su poder no era mágico, por lo que algo como la resistencia mágica no lo afectaría. Y Mordred no era una sirvienta, sino que poseía un cuerpo, lo que podría hacerla susceptible a su habilidad. No me preocupé por mí mismo, no era completamente humano, siendo convertido en un dios por mi lanza, y por lo tanto, no me afectó. Sin embargo, me preocupé por Mordred y pensé en actuar, pero me contuve solo por curiosidad. No estaba seguro de si su poder afectaba a Mordred o no. Si lo hiciera, tendría que tener más cuidado con las habilidades no mágicas, como los mutantes, en el futuro. Los ojos de Kilgrave permanecieron fijos en Mordred, como si tratara de desentrañarla con nada más que su sonrisa. Eres un tipo duro, dijo suavemente. Pero incluso los más duros caen. Todos se rompen. Solo tengo que encontrar la palabra correcta. Respiró hondo, agudo y deliberado. Arrodíllate. La palabra cortó el aire como un látigo, y la golpeó. Lo sentí. No a través del sonido, sino a través de la reacción. A Mordred se le atascó el aliento en la garganta. Su postura cambió, solo ligeramente. Sus dedos temblaron. Su columna vertebral se endureció. Su sonrisa se desvaneció. Vi cómo Mordred desaparecía. Ella todavía estaba allí, pero también no. Su rostro perdió su expresión. El cuerpo de Mordred ya no estaba bajo su control. Sus brazos se relajaron lentamente, cayendo a los lados. Sus piernas se doblaron, no en una postura de lucha, sino en sumisión. La sonrisa de Kilgrave se profundizó, como un hombre que observa caer fichas de dominó. Eso es todo, susurró. Es más fácil, ¿no? No más pensamientos. No más opciones. Solo yo. Me quedé quieto, pero por dentro, todo se enfrió. Vi lo que él no vio. Ese silencio, esa quietud, simplemente enmascaró la verdad, porque podía sentir claramente el grito de maná de Mordred. Como clon mío, ella también tenía un corazón de dragón, o tal vez un corazón de semidragón. Pero en este momento, no era menos que el mío, y el maná inundó su cuerpo. La presión en la habitación cambió. Las pupilas de Mordred se dilataron. Su respiración se entrecortó. Sus manos, aún sueltas, comenzaron a temblar. Pero no era debilidad. No. Era como una presa a punto de reventar. Kilgrave se dio cuenta demasiado tarde. Inclinó la cabeza, confundido. ¿Por qué estás temblando? Mordred parpadeó lentamente, y algo antiguo se iluminó detrás de sus ojos. Sus labios se torcieron. ¿Una sonrisa? No un gruñido. Me hiciste moverme, dijo ella, apenas por encima de un susurro. Kilgrave retrocedió un paso. Me hiciste arrodillar. Levantó la cabeza, y ya no era la postura de una marioneta. Era el surgimiento de algo desafiante, indomable y furioso. Solo me arrodillaré ante una persona, solo un rey es digno de mi lealtad. Y ese es mi padre. Las palabras retumbaron como un trueno, una declaración envuelta en reverencia y rabia. Kilgrave se estremeció. Por primera vez, parecía realmente asustado, no confundido, no engreído. Asustado. Mordred se enderezó por completo, con la barbilla en alto y el cuerpo rebosante de maná. Un rayo rojo comenzó a bailar por su cuerpo. No eres mi dueña, gruñó ella, con los ojos encendidos de furia. Apenas entiendes lo que soy. Su voz ya no era solo suya, sino que tenía peso, el eco de la rebelión cobraba forma. Su presencia dominaba la sala. Soy el caballero de la traición. Soy la espada que desafió al destino. La sangre de los reyes corre por mis venas y elijo a quién seguir. ¿Y tú? Ella se burló. Ni siquiera eres una nota a pie de página. Kilgrave abrió la boca. No se oyó ningún sonido. Mordred dio un paso adelante, luego otro. Cada paso obligaba a las tablas del suelo a crujir bajo una presión que nunca debieron soportar. ¿Crees que esto se trata de obediencia?, dijo ella. ¿Crees que me has destrozado? Su risa era corta y salvaje. Soy rebelión. Gritó lo suficientemente fuerte como para obligar a Kilgrave a taparse los oídos. Se alejaba lentamente, con la boca seca y el sudor visible en la línea del cabello. Quédate atrás,
dijo con voz quebradiza. Mordred no se detuvo. Querías mi poder, ¿verdad? Dijo. Entonces mira si puedes manejarlo. Golpeó con el puño la cabeza del tonto acobardado. No importaba a cuántas personas pudiera mandar, no importaba cuán poderosas pudieran ser. Contra el puño de Mordred, alimentado por su rebelión contra su control, no era nada. Su cara fue aplastada, su cabeza explotó bajo la fuerza de ese único puñetazo, y el hombre que podría haber controlado el mundo murió en esa habitación de hotel barata. El sonido del cuerpo de Kilgrave golpeando el suelo fue seguido por el silencio, un silencio profundo y tembloroso. Su sangre se esparcía por la baldosa como una promesa incumplida, su cuerpo se desplomaba en un montón incómodo. Cualquier presunción que se hubiera aferrado a él antes había desaparecido, y así, el hechizo se rompió. Jessica jadeó. No era ruidoso, ni siquiera dramático. Pero era real. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se estremeció como alguien que despierta de una pesadilla. Dio un paso atrás desde donde había permanecido inmóvil todo el tiempo. Luego otro. Sus manos se extendieron y agarraron su cabeza, los dedos se clavaron en su cuero cabelludo como si intentaran arrancar algo. No, susurró ella, con la voz áspera. No, no. No, no, Mordred no se movió. Su maná aún crepitaba débilmente en el aire, pero sus ojos estaban fijos en la mujer frente a nosotros ahora, no con ira, sino con lástima. Incluso Mordred no carecía de corazón, e incluso ella sabía cuándo sentirse mal por alguien. Después de todo, incluso ella había sentido lo que era ser controlada, aunque solo fuera por un momento. Jessica cayó de rodillas, esta vez sin orden. Estaba temblando. Llanto. Del alivio, de la tristeza, de la incredulidad. El monstruo al que temía estaba muerto. Y no estaba segura de qué pensar o qué hacer. Avancé lentamente, con firmeza, como si me acercara a un animal herido. Porque eso es lo que estaba, herida, pero aún viva. Jessica, dije en voz baja. Ella no levantó la vista. Se ha ido. Sus hombros se sacudieron con un sollozo, pero aún así no dijo nada. Mordred dejó escapar un suspiro, agudo, harapiento, pero ya no enfadado. Se agachó, no cerca, pero lo suficientemente cerca como para que Jessica la oyera sin necesidad de esforzarse. Lo entiendo, dijo Mordred. Esa sensación de que no estabas en tu propia piel. Como si tu cuerpo te traicionara. Como si ahora fueras menos, porque alguien más tenía las riendas. Los dedos de Jessica se crisparon. Lo entiendo, repitió Mordred. Y también entiendo que no desaparece en el momento en que muere. No solo. Retrocede bruscamente. No es tan fácil. A Jessica se le cortó el aliento. Giró ligeramente la cabeza. Pero si te culpas a ti mismo por cualquier cosa que hiciste mientras estabas bajo su control, entonces todavía estás bajo ello. ¿Trazar una línea, todo eso? Era él. Tú no. No dejes que te controle más. Jessica alzó la vista, con los ojos muy abiertos, llenos de grietas donde solía vivir la fuerza. Pero dentro de ellos se encendió un parpadeo. No sé cómo, dijo ella, con la voz ronca. No tienes por qué saberlo, dijo Mordred. Solo tienes que empezar a caminar. Lo demás viene después. Jessica la miró fijamente. Luego, lenta y dolorosamente, asintió. Me sorprendió, no pensé que Mordred lo tuviera en ella. Así que di algo así, algo tan sabio. Con una sonrisa. Le puse una mano en el hombro. Estoy orgulloso de ti. La habitación todavía olía levemente a sangre. Me había deshecho de la mayor parte con un poco de magia, pero no conocía ninguna magia de limpieza real, y la sangre de Kilgrave realmente se había filtrado en la alfombra. Su cuerpo también había sido arrojado por la ventana sin ceremonias. Seguro que causaría un poco de caos, pero no planeaba quedarme por mucho tiempo. Mordred y yo nos sentamos en mi cama, con Jessica sentada en la de Mordred mientras contaba su historia. Su voz era baja. Ronco. Como alguien que no había hablado mucho durante un tiempo, nos contó sobre la noche que lo conoció, cómo había estado tratando de hacer el bien, tratando de ser una heroína. Cómo se había inspirado en la fiesta de presentación de Stark, cuando le dijo al mundo que soy Iron Man. Quería ayudar a la gente, y entonces la encontró. No fue repentino, dijo Jessica, apretando los dedos alrededor de la taza que Mordred le había entregado. Fue lento. Como ahogarse en almíbar. Pegajoso.
Dulce. No me dijo que me obedeciera, me dijo, ¿no quieres? Y lo hice. Porque eso es lo que me hizo querer. Mordred no interrumpió. No había dicho una palabra desde que comenzó la historia. Ella se limitó a escuchar, con ojos agudos pero paciente. Me senté en la cama, con los brazos cruzados, dejando que todo pasara a través de mí. Su dolor. Su vergüenza. Su culpa, nada de eso era suyo. Cuando me obligó a hacerlo, dijo Jessica, con la voz quebrada. Cuando me hizo matar a alguien. Yo era consciente. Lo sentí. Grité todo el tiempo dentro de mi cabeza. Pero mi cuerpo simplemente sonrió e hizo lo que él quería. Sus hombros temblaron. Oye, chica. Mordred habló, llamando su atención. ¿Quieres salir y golpear su cuerpo hasta convertirlo en una pasta? Mordred no era buena en esto y no sabía cómo consolar a alguien adecuadamente, pero aún así hizo lo mejor que pudo, y al menos, trajo la más mínima sonrisa a los labios de Jessica. No fue mucho. Apenas un movimiento de su boca, pero era algo. Jessica dejó escapar un suspiro, medio risa, medio sollozo. Está bien, sería más feliz si nunca tuviera que volver a ver su cara. Murmuró ella. Mordred sonrió. No te preocupes, lo rompí bastante bien, no le queda cara a ese tipo. Me levanté y me estiré. No me dolía el cuerpo, pero me encontré imitando el gesto a pesar de todo, me ayudó. Me castigó. Entonces, ¿qué quieres, Jessica? Ahora eres libre, no tienes venganza que buscar, no tienes pesadilla de la que huir, ahora puedes hacer lo que quieras. Pregunté mientras miraba a la pobre muchacha. Jessica no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la taza de café, como si la respuesta pudiera estar escondida en algún lugar del fondo. No lo sé, admitió ella. Creo que nunca me permití imaginarlo. Libertad. La verdad es que no. Cada vez que pensaba que me iba a escapar, él me encontraba. Tira de mí para que vuelva a entrar. Así que dejé de soñar. Una vez más se quedó callada, sentada allí, mirando a la nada, pensando. Ni Mordred ni yo la interrumpimos. Finalmente, después de unos minutos que parecieron interminables, ella habló. Entonces. Mordred. ¿Eres realmente él? Mordred parpadeó. De todas las cosas que Jessica podría haber preguntado, esa la tomó desprevenida. Inclinó la cabeza, arqueó una ceja y miró a Jessica como si estuviera tratando de averiguar si la mujer estaba bromeando o realmente curiosa. Él. Repitió Mordred. ¿De quién estamos hablando ahora? Jessica se quedó mirando. Minucioso, dijiste que solo te arrodillarías ante tu padre. Que solo había un rey digno de tu lealtad. Dijiste que eras el caballero de la traición. Ahora estaba citando. Palabra por palabra. Eso no era una metáfora. ¿Lo fue? Sí. ¿Y qué hay de eso? Preguntó ella, confundida, pero solo momentáneamente, y luego la sonrisa de Mordred se desvaneció. Su postura se endureció ligeramente, como lo hace alguien cuando se da cuenta de que un secreto podría haberse desatado. Observé en silencio, curioso. No esperaba que Jessica se diera cuenta de eso. Jessica se inclinó un poco hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la taza entre las manos como un salvavidas. No fueron solo las palabras, dijo en voz baja. Fue la forma en que los dijiste. Ese momento, cuando saliste de ella. No se trataba de alguien que se resistiera al control. Era alguien hecho para resistir. Como si fuera parte de tu alma. Mordred no respondió de inmediato. Inclinó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos, como si sopesara las opciones, negarlo, reírse o decir la verdad. Maldita sea, murmuró, frotándose la nuca. Eres mucho más agudo de lo que pareces. Jessica la miró. No ofendido. Simplemente plano. Mientras estaba bajo su control, no podía hacer mucho, solo miraba a través de mis propios ojos y observaba cosas. Supongo que me volví bastante bueno en eso. Mordred me miró, preguntándome claramente qué hacer ahora que nuestro secreto había salido a la luz. Lo admito, fue inesperado, había pensado que ella estaba demasiado preocupada con todo el asunto de liberarse del control mental de un enfermo que la distraería, pero estaba claro que me equivoqué, bastante bien, de hecho. Es, en efecto, Mordred, caballero de la mesa redonda. Lo admití,
sin ver ninguna razón para mantenerlo en secreto, ahora que estaba prácticamente confirmado. Jessica no reaccionó con incredulidad. Nada de risas. Nada de burlas. Solo un largo y tranquilo suspiro mientras volvía a mirar a Mordred, esta vez parecía de verdad. Entonces, me miró, ya que Mordred era Mordred, entonces tuvo que darse cuenta de quién era yo, y naturalmente luchó por creerlo. Después de todo, tanto Mordred como yo se decía que éramos hombres, en las leyendas y en los medios de comunicación de hoy. Sin embargo, frente a ella, estaban sentadas dos mujeres muy claramente. Si ella es Mordred, empezó ella, ahora con voz más pausada, cuidadosa, y se arrodilla ante ti. Ella se quedó callada, pero vi el momento en que los puntos se conectaron. A Jessica se le atascó el aliento en la garganta. Me miró fijamente durante varios segundos más de lo que le resultaba cómodo. Entonces, finalmente, lo dijo, no en voz alta, no dramáticamente, pero con suficiente peso como para llenar la habitación. Tú eres Arthur, no es una pregunta. Una conclusión, no lo negué, pero... ¿Eres un hombre? La gente no podía aceptar que una mujer fuera rey en ese entonces, así que oculté la verdad, expliqué a la ligera. Pero... ¿Cómo es posible que alguien no lo vea? Preguntó, señalando vagamente mi figura muy femenina. Sonreí débilmente. Porque yo no me veía así en ese entonces. Jessica parpadeó. Parecía un niño, aclaré. Pequeño. Delgado. Lo suficientemente andrógino como para pasar. La gente vio lo que quería ver. Y se lo permití. ¿Dejarlos? Repitió ella, ahora más suavemente. Necesitaban un rey, dije. Un rey que pudiera liderar, que pudiera salvarlos. Así que me convertí en eso. Me puse la armadura, llevé la espada, luché en sus guerras. Y cuando se cantaban las canciones, nunca cuestionaban él en los versos. Los ojos de Jessica se quedaron en mí, pensativa. Luego miró a Mordred. Pero... ¿Tuviste un hijo? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que estabas embarazada y estabas dando a luz? Mordred resopló tan fuerte que casi contó como una risa. Vaya, retrocede. Dejemos una cosa clara, él no me dio a luz. Jessica parpadeó, sobresaltada. Espera, pero si las dos sois mujeres. Dije que lo hizo a propósito, interrumpió Mordred, inclinándose hacia adelante, con una sonrisa un poco más aguda. Mi padre. A la que le juré. Contra el que me rebelé. Ese era mi padre, no mi madre. Rey Arturo. Jessica me miró, insegura. Asentí con la cabeza, tranquilo y sereno. Mordred es el hijo de mi hermana Morgan y mía. Quería a alguien que pudiera reemplazarme, y bueno, encontró la manera de hacerlo realidad. Hubo algo de magia involucrada, y dejémoslo así. Le expliqué vagamente. Jessica volvió a mirar la taza, como si fuera a ofrecer una segunda opinión. Eso es. Mucho. Por lo general lo es, dije en voz baja. Hubo un largo silencio. No incómodo, solo cargado con todo lo que se había dicho y todo aún suspendido en el aire. Entonces Mordred rodó los hombros con un pequeño gruñido. Así que ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer con él? Jessica no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, lo hizo con una firmeza que me sorprendió. ¿Honestamente? No sé. Ya ni siquiera estoy seguro de lo que soy. Pero, volvió a mirarme. Esta vez, no había duda en sus ojos. Solo que algo más difícil. Algo así como la resolución. ¿Por qué estás aquí? ¿Me estás ayudando? ¿No deberías estar en Inglaterra? ¿Ser rey y todo? Me encontré con su mirada, firme y tranquila. Ser un rey. Mordred, ¿por qué no explicas cómo es el día de un rey? Mordred se echó hacia atrás, dejó escapar un suspiro y le dirigió a Jessica una mirada que solo podía describirse como una energía de hermana sufrida. ¿O, te refieres a la parte en la que todo noble con un palo en el culo quiere una audiencia privada para quejarse de los impuestos, las rutas comerciales o la longitud de las capas ceremoniales? Mordred se burló. A ver, papeleo, reuniones de política, más papeleo, ceremonias de bendición, más reuniones, discursos, política de la corte, más papeleo y, de vez en cuando, si las estrellas se alinean, 5 minutos enteros para comer. Jessica parpadeó. Espera, ¿en serio?
Hace que suene peor de lo que es, dije con calma. Es peor de lo que es, replicó Mordred. ¿No haces nada más que trabajar todo el día, Rey? Más como. Paperkin se esforzó mucho en ese, me di cuenta. Lo que Mordred está tratando de decir es que ser un rey es mucho trabajo, así que estoy aquí por trabajo, compré algo de Tony Stark. Y estoy esperando a que cumpla, y mientras esperábamos, Mordred y yo pensamos en pasar el tiempo cazando a algunos ninjas inmortales, y bueno, encontramos muchas razones para hacerlo. Le expliqué. Jessica parpadeó de nuevo, procesando lo absurdo de todo. ¿Eres? ¿Comprar tecnología de Tony Stark y cazar ninjas inmortales en tu tiempo libre? Mordred sonrió. Mejor que sentarme en casa aburriéndome, incluso si nunca llegué a golpear la cara de Stark. Jessica soltó una pequeña carcajada. Cansado, pero real. Dios, creo que ya he perdido por completo la noción de lo que es normal. Te acostumbrarás, dije, y luego añadí suavemente, si quieres. Jessica no respondió de inmediato. Miró fijamente a la pared del fondo, silenciosa de nuevo, pero no de la misma manera atormentada que antes. Esta vez, estaba pensando, ¿qué hago ahora? Murmuró ella. No tengo dinero. No hay ningún lugar a donde ir. Ni siquiera sé cómo existir fuera de su voz. ¿Qué quieres? Le pregunté. Era una pregunta simple, pero después de pasar por lo que tenía, fue significativa. Jessica no respondió de inmediato. Sus labios se entreabrieron, luego se cerraron de nuevo, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza como si fuera a anclarla al momento. Yo. No lo sé, susurró. Solía pensar que sí. Quería ayudar a la gente. Conviértete en un héroe. Alguien bueno. Pero ahora. Se le quebró un poco la voz. Todavía podría ser eso, si abandonaste ese sueño, está bien. Pero pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Es por él? Si es así, ¿no sigues dejando que él decida las cosas por ti? Los ojos de Jessica se movieron hacia arriba para encontrarse con los míos y, por un instante, vi algo crudo allí, algo desgarrado y vulnerable. Luego volvió a apartar la mirada, volviendo a la taza que tenía en las manos. No lo sé, repitió ella, esta vez más suave. Yo solo. Ya no quiero que sea la razón de nada. No porque me muevo. No porque respiro. No por eso me detengo. Mordred se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Entonces no lo dejes en paz. Jessica dejó escapar un suspiro tembloroso. Fácil de decir. ¿Y por qué es difícil de hacer? Le pregunté. ¿Por qué no simplemente lanzarse a ello, hacer como Mordred, simplemente golpear tus problemas hasta que desaparezcan? No es elegante, pero parece funcionar. No dijo nada durante un rato, simplemente se quedó sentada, sumida en sus pensamientos. Como no tienes nada, te llevaré a ver a Stark. Eres su fan, ¿no? Aunque dudo que eso dure una vez que lo conozcas, al menos puedes tener un poco de choque de él para ayudarte a volver a ponerte de pie. Jessica resopló débilmente. ¿Su fan? No estoy seguro, pero admiraba que alguien como él, que lo tiene todo, todavía estuviera dispuesto a luchar por los demás, y no solo a esconderse en casa cuando la gente sufría. No escuché un no, así que quédate aquí toda la noche, mañana vamos a ver a Stark, y puedes pensar en lo que quieras. Me decidí por ella. Podría estar mal hacerlo, especialmente después de lo que ha pasado, pero claramente necesitaba ayuda para seguir adelante.